Hola amigos, bienvenidos todos al canal. Mi nombre es Luis Vega, soy actualmente residente de tercer año de Medicina Interna de la Universidad Libre de Barranquilla, Colombia. He querido compartir con ustedes este curso de lectura interpretada de gases arteriales. Es un tema probablemente muy complejo para muchos estudiantes de medicina e incluso profesionales en ejercicio. No existe un servicio en el ámbito hospitalario en el cual no sea importante saber interpretar de forma adecuada una gasometría arterial, desde pacientes en unidad de cuidados intensivos, pacientes en urgencias, salas de hospitalización, ya sean pacientes adultos o pediátricos, pacientes ginecológicos e incluso en salas de quirófano. Siempre es importante saber interpretar de forma adecuada una gasometría arterial. Por lo tanto, el objetivo general de este curso es darles a ustedes todas las bases para que puedan interpretar de forma sistemática cualquier tirilla de gases arteriales. Así que ese va a ser mi objetivo principal. Sin embargo, tengo también ciertos objetivos específicos. Estos van a ser, número uno, conocer cuáles son los parámetros que evalúa la gasometría arterial. Dos, analizar los diferentes modelos o enfoques de interpretación de los trastornos del equilibrio ácido-base. Hablaremos del modelo fisiológico de Henderson-Hasselbalch, que es el más conocido por todos. También haremos cierta mención y explicaremos el modelo de la base de exceso de Sigard-Andersen. Y finalmente hablaremos sobre el modelo físico-químico de Peter Stewart. El tercer objetivo es describir cuáles son los mecanismos de hipoxemia y su interpretación gasimétrica. Por supuesto, hablaremos no solamente de la hipoxemia en sí, sino también cómo yo puedo, desde el punto de vista gasimétrico, determinar cuál es el mecanismo fisiopatológico que llevó al paciente a la hipoxemia, pero también su severidad y los distintos índices de oxigenación. Y finalmente hablaremos o haremos un enfoque diagnóstico paso a paso de los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda desde el punto de vista gasimétrico. Así que presten por favor mucha atención. El curso estará dividido en ciertas partes porque es un tema bastante complejo y no es posible explicarlo todo en un solo video. Así que lo haremos, daremos todo este curso en diferentes partes. Serán más o menos 4 o 5 partes que aún están en construcción. Así que por supuesto espero que sea de su agrado. ¿Por qué es importante interpretar gases arteriales? Es una pregunta con la cual yo suelo iniciar y es que la gasometría arterial no es un simple estudio que me permite determinar trastornos ácido-base. Sí, es cierto, lo usual es que yo con gases arteriales logre determinar los diferentes trastornos ácido-base como trastornos, por ejemplo, tipo alcalosis, acidosis, etcétera. Pero también me va a permitir entender o diagnosticar otras variables. Lo usual entonces es que nosotros identifiquemos trastornos ácido-base. De esta forma podemos diagnosticar trastornos tipo acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria, diferentes trastornos primarios ácido-base. Pero también yo puedo clasificar su severidad e incluso orientar a la causa. Por supuesto, la gasometría arterial no siempre se interpreta de forma aislada. Siempre va a depender del contexto clínico del paciente y, por supuesto, otras ayudas diagnósticas. Con la gasometría arterial yo puedo clasificar la severidad de la cetoacidosis diabética. Todos recordarán esta tabla en sus rondas de medicina interna, donde siempre se pregunta la clasificación de la cetoacidosis diabética. Pues bien, evalúa ciertas variables, pero fíjense que lo más importante y los puntos que siempre toca esta clasificación es referente al pH, el bicarbonato y la alteración del estado mental. Son las tres variables que nosotros realmente utilizamos para poder clasificar la severidad en leve, moderado o severa. Pero fíjense entonces que el pH y el bicarbonato lo usamos a través de los gases arteriales. Por eso es fundamental que todo paciente con cetoacidosis diabética hagamos siempre un control estricto de gasometría arterial. De hecho, hace parte del pilar del tratamiento. Hacemos seguimiento con gases arteriales. Entonces, dependiendo de esta clasificación, por ejemplo, yo puedo definir dónde se va a tratar el paciente y las medidas que yo voy a tomar desde el punto de vista terapéutico. Entonces, siempre tengamos en cuenta que de los trastornos metabólicos más importantes, uno de ellos es la cetoacidosis diabética o acidosis de cualquier etiología. Con respecto a otros parámetros que evalúa la gasometría arterial, fíjense que también podemos determinar los trastornos de la oxigenación y ventilación.
También es importante para clasificar la severidad entre si tengo una hipoxemia leve, moderada, severa e incluso la probable etiología. La gasometría arterial va a ser importante para poder determinar cuál es el mecanismo fisiopatológico que llevó al paciente a esa hipoxemia. De esta forma, yo puedo también establecer si el paciente realmente lo que tiene es un shunt o cortocircuito, una alteración en la ventilación-perfusión, trastornos de la difusión o una pobre o baja fracción inspirada de oxígeno, etcétera, o una hipoventilación alveolar. Pero también me puede orientar a la probable causa, es decir, ¿será que el paciente tiene una neumonía, una falla cardíaca con edema pulmonar, una insuficiencia respiratoria aguda, por ejemplo, secundaria a un tromboembolismo pulmonar, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una crisis asmática, etcétera? Me sirven los gases también para poder orientar a la etiología, así que ténganlo muy en cuenta. Fíjense que también la utilidad es para el shock hipovolémico. En las últimas clasificaciones de la ATLS, el shock hipovolémico del paciente con hemorragia también se va a clasificar por ciertas variables hemodinámicas, pero también con los gases arteriales, con el déficit de base. Fíjense cómo cuando yo tengo un déficit de base de 0 a -2, que este es un examen que lo podemos evaluar por gases arteriales, me lo clasifica como clase 1, donde tenemos una pérdida plasmática menor al 15%. Y fíjense si yo tengo, por ejemplo, mayor a menos 10 mil equivalentes por litro, entonces eso me estima o me predice probablemente un shock hipovolémico o un sangrado clase 4. Entonces esto va a ser importante para definir rápidamente las medidas terapéuticas de ese paciente. ¿Será que requiere protocolo de transfusión masiva? ¿O yo puedo ser un poco menos restrictivo y un poco más liberal, etcétera? Entonces es importante que sepamos que el shock hipovolémico también se puede clasificar con la base de exceso dependiendo de los gases arteriales. Y finalmente, la perfusión tisular. Recuerden que cuando yo tengo un estado de hipoperfusión tisular, independientemente de la causa, ya sea por ejemplo shock cardiogénico, hipovolémico, obstructivo o distributivo, cualquier tipo de shock me lleva al paciente a una hipoperfusión tisular. La respuesta inmediata es incrementar niveles de lactato. Por lo tanto, una hiperlactatemia evaluada por gases arteriales me está prediciendo el grado de la hipoxia tisular de nuestro paciente. Obviamente, uno espera encontrar siempre que los pacientes con hipoperfusión tengan, por ejemplo, piel fría, seca, con cianosis periférica o distales, pero esto no siempre se presenta. Recuerden que en fases tempranas primero se compromete la microcirculación. Incluso antes que aparezca la cianosis periférica, los datos clínicos de hipoperfusión tisular se eleva el lactato. Es una respuesta rápida porque es un reflejo del metabolismo anaerobio que sobreproduce el lactato. Por lo tanto, es importante de forma temprana que en pacientes con sospecha de hipoperfusión tisular solicitemos una gasometría arterial para evaluar los niveles de lactato en este paciente. Entonces, tenemos ya múltiples utilidades: trastornos de la oxigenación y ventilación, trastornos del equilibrio ácido-base, clasificación de la cetoacidosis diabética, clasificación del shock hipovolémico y la clasificación, por supuesto, o la evaluación, mejor dicho, de la perfusión tisular. Son múltiples parámetros y variables que nosotros podemos evaluar. Entonces, esto incluso se queda corto. Esta es la punta del iceberg de todo lo que podemos evaluar con gases arteriales. Así que abran la mente porque lo que verán en los siguientes videos y de aquí en adelante va a ser muy importante para su formación médica. Entonces, ¿cómo se ve una tirilla de gases arteriales? Como en este curso sé que hay estudiantes de medicina que se encuentran en pregrado, por supuesto, y que tal vez nunca han tenido en sus manos una tirilla de gases arteriales, aquí les presento lo siguiente. Cuando yo solicito una gasometría arterial, ya sea a la enfermera jefe o al auxiliar, a la fisioterapeuta o al técnico que tome el estudio, esto es lo que nos van a entregar: una tirilla de gases arteriales. Por supuesto, esta tirilla de gases arteriales va a darnos ciertos parámetros o valores que nosotros tenemos que saber interpretar. Aquí tenemos dos ejemplos, la de la izquierda y esta de la derecha. ¿Por qué son tan diferentes? Porque eso depende básicamente del equipo o del gasómetro que está procesando los gases arteriales. Obviamente existen unos más modernos que otros y estos pues nos van a dar mucho más datos, pero lo más importante que tenemos que saber es que cada valor, cada parámetro se encuentra escrito de cierta forma que, por supuesto, dependiendo del contexto clínico del paciente, nosotros deberemos saber interpretar.
Entonces, miren, lo normal es que una gasometría arterial me reporte la PO2, que es la presión parcial de oxígeno, la PCO2, que hace referencia a la presión parcial de dióxido de carbono, pH potencial de hidrogeniones, saturación de oxígeno, que siempre tiene que relacionarse con la oximetría de pulso del paciente. También me puede reportar el nivel de hematocrito, la base de exceso, el bicarbonato, la saturación, etcétera. Estos son, digamos, que los parámetros, digamos, principales o más importantes a la hora de interpretar los gases arteriales. Pero fíjense que un gasómetro más complejo me puede incluso calcular de forma directa la PaO2, que es la diferencia o el gradiente alveolo arterial de oxígeno, que en muchos gasómetros, digamos, convencionales no tan modernos, no nos lo da. Nosotros tenemos que calcular esto porque este va a ser un parámetro importante para poder establecer el origen de la hipoxemia, si es intrínseca al pulmón, extrínseca a él, etc. Pero fíjense que también me reportan electrolitos. Y aquí les hago una aclaración. Cuando una gasometría arterial reporta electrolitos, recuerden que estos valores no se relacionan siempre o exactamente a los obtenidos de forma directa por vía venosa. Si bien es cierto, nosotros utilizamos los electrolitos en casi todos los pacientes hospitalizados para evaluar trastornos del equilibrio hidroelectrolítico, nosotros no podemos guiarnos siempre por los que nos reportan los gases arteriales, porque siempre existen ciertas diferencias entre los de muestra venosa por vía periférica con respecto a los de los gases arteriales. Uno los tiene muy en cuenta, sin embargo, no los usa como parámetros o valores decisivos para tomar conductas, porque ya les he dicho que existen ciertas diferencias. No se ha establecido la relación que hay exactamente de diferencia entre una muestra venosa. Sin embargo, hay diferencias que deben siempre ser analizadas dependiendo de la muestra que se tomó en el paciente. Entonces, siempre que ustedes vean una hipocalemia, por ejemplo, por gas arterial, soliciten una muestra venosa y realmente corroboren cuál es el valor de ese potasio sérico en el paciente. Entonces, aquí les quise presentar estas tirillas porque es realmente lo que nosotros nos entregan. Doctor, tome los gases arteriales, ahora bien, usted interprételo. Tengan en cuenta que la interpretación va a depender de su orden mental de forma sistemática y lo que usted vaya a buscar en su paciente. No es igual interpretar unos gases arteriales en un paciente que ingresa por una cetoacidosis diabética o una intoxicación con etanol o una encefalopatía urémica que un paciente que viene, por ejemplo, por falla respiratoria aguda, un paciente con neumonía, un paciente con EPOC, crisis asmática, porque la forma de interpretarlo o lo que yo voy a ver primero va a variar dependiendo del contexto clínico del paciente. Así que eso es muy importante siempre antes de poder interpretar cualquier gas arterial. Bien, para poder entonces entrar en materia es importante hacer algunas definiciones muy puntuales con respecto a lo que es el equilibrio ácido-base. Y para poder entonces interpretar una gasometría arterial, tenemos que conocer dos conceptos principales. El primero, ¿qué es un ácido? Y el segundo, ¿qué es una base? Por convención, un ácido es toda aquella molécula que es capaz de donar protones y una base, toda aquella molécula que es capaz de recibir o de aceptar protones. Cuando yo dono protones, soy un ácido. Y si yo acepto protones, soy una base. Y eso va a ser muy importante para poder entender los mecanismos que generan una acidosis y una alcalosis. Ahora bien, partiendo de esta premisa, vamos a explicar esto de una forma, digamos, un poco más experimental. Entonces, en este ejemplo clásico, si yo tengo, por ejemplo, acá ácido clorhídrico y yo agrego ácido clorhídrico al agua, el ácido clorhídrico se disocia en una molécula de hidrógeno o un hidrogenión y una molécula de cloro. Esta molécula de hidrógeno se une al agua. Entonces, como el agua está aceptando esa molécula de hidrógeno, el agua es una base. De hecho, el agua es una base, válgase la redundancia. Y como el ácido clorhídrico donó o perdió un electrón, entonces al ceder esa molécula es un ácido. Por supuesto, su nombre lo indica, ácido clorhídrico. Pero es para que ustedes puedan entender realmente lo que es un ácido y una base. Un ácido siempre está cediendo hidrogeniones, mientras que una base las está siempre aceptando. Y eso va a ser importante, ¿por qué? Porque dependiendo de la concentración de hidrogeniones en un paciente o en una solución, mayor acidez va a haber. Entonces, va a existir una relación directamente proporcional. A mayor concentración de hidrogeniones,
mayor acidez va a haber en este caso en el paciente. Por supuesto, la acidez siempre se va a reflejar por un pH bajo, que es lo que realmente define una acidez estrictamente hablando. Entonces, vemos que son dos factores directamente proporcionales y esto va a ser importante que lo tengamos muy en cuenta. La acidez de una solución depende de la cantidad de hidrogeniones que yo agregue y en su efecto, a mayor concentración de hidrogeniones en el plasma del paciente, que vendría siendo la solución, mayor acidez va a haber y por ende va a conllevar a un pH mucho más bajo. Así que tengan en cuenta eso para entender más adelante los trastornos ácido-base. Muy bien. Resulta entonces, y esto ya lo mencionamos anteriormente, realmente el pH, cuando uno habla de pH, habla realmente de potencial de hidrogeniones. De forma convencional y para definir este término, es importante definir que el pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones en una solución. ¿La solución cuál es? La sangre, el plasma. Por lo tanto, a mayor concentración de hidrogeniones, más ácido será el plasma y por lo tanto más bajo será el pH. Y viceversa, a menor concentración de hidrogeniones, más alcalino va a ser el plasma y por lo tanto más alto va a ser el pH. Son inversamente proporcionales. Muy bien, y por lo tanto si yo tengo un valor neutro de hidrogeniones, tendré un valor neutro de pH. No se modifica. Lo que realmente modifica el pH es la concentración plasmática que yo tenga de hidrogeniones. A mayor concentración, pH más bajo y a menor concentración, pH más alto. Entonces, son siempre variables que hay que tenerlas en cuenta porque existen muchas causas que generan aumento de hidrogeniones y por lo tanto mayor acidez. Y por lo tanto, habrán otras causas que generan menor concentración de hidrogeniones y un pH mucho más alto. ¿Qué es el pH? Entonces, pH, como ya mencionamos antes, realmente es el potencial de hidrogeniones y hace referencia a una fórmula matemática convencional que se define como el logaritmo negativo en base 10 de la concentración de hidrogeniones. ¿Esto qué quiere decir? Lo explicamos antes. Si yo tengo una concentración elevada de hidrogeniones, esto se va a relacionar de forma inversa con el pH. A mayor concentración, tendrá un pH mucho más bajo. Sin embargo, ya los puntos normales de hidrogeniones en el plasma se han ya establecido y realmente los valores normales son de 35 a 45 milimoles. Ahora bien, si tenemos en cuenta y tomemos un punto de corte medio, 40 nanomoles por litro es lo que conocemos como una concentración de hidrogeniones normal en el plasma de un paciente. Sin embargo, yo esto debo convertirlo a milimoles. Por lo tanto, 40 nanomoles equivalen a 0.00040 milimoles. Si yo a esto y reemplazo en la fórmula de pH, que sería logaritmo negativo en base a 10 de la concentración de hidrogeniones, si yo hago esto en la calculadora, voy a obtener que el pH es igual a 7.4. De ahí nace que el pH fisiológico, el pH normal, es 7.40. Usualmente de 7.35 a 7.45. Este es el valor normal porque está dependiendo de la concentración de hidrogeniones en el plasma del paciente. Sin embargo, es importante entender esto porque aquí estamos evaluando la concentración de hidrogeniones ya establecida. Sin embargo, ¿de dónde sale esa concentración de hidrogeniones normal? Pues de una fórmula matemática que también, que también le estableció realmente uno de los principales investigadores que fue el doctor Henderson Hasselbalch. Entonces, esta es la fórmula matemática de lo que significa pH. Esto no tienen por qué aprendérselo, solamente quiero que entiendan en realidad de dónde es que realmente nace ese valor de pH, que es 7.35, 7.45, que es lo normal. Pues realmente sale de esto, del pKa, que es la constante de disociación de un ácido, que es estándar, ya veremos cuál es el punto o el valor. A esto se le va a sumar el logaritmo entre el bicarbonato y el ácido carbónico. Resulta que normalmente yo no puedo medir el ácido carbónico. Sin embargo, el ácido carbónico sale de una fórmula que corresponde a la presión parcial de dióxido de carbono multiplicado por 0.03, que es el coeficiente de solubilidad de la presión parcial de CO2 o dióxido de carbono. Entonces, al yo hacer esta multiplicación, yo voy a obtener
lo que es el ácido carbónico. Entonces, si reemplazamos valores por los valores normales de lo que están establecidos, vemos lo siguiente. Normalmente el bicarbonato en el plasma es de 22 a 26, promedio 24. Y normalmente la presión parcial de CO2 es 35-45, promedio 40. Si reemplazamos estos valores en la fórmula y resolvemos esta ecuación, entonces tendremos que el pH al resolver esto es igual a 7.4. Y realmente entonces de aquí nace que el pH fisiológico es 7.4. Listo, es el inverso o el logaritmo negativo en base a la concentración de hidrogeniones, pero la concentración de hidrogeniones está dependiendo, según Henderson-Hasselbalch, en cómo está el bicarbonato y cómo está la presión parcial de CO2. Porque cuando yo tengo estas dos variables, yo voy a poder obtener el pH del paciente. Esta fórmula ya se encuentra integrada en los gasómetros y por esa razón cuando usted solicita una gasometría arterial, a usted ya le están reportando el pH del paciente, pero ese pH del paciente que le reportan en gases arteriales fue sacado o obtenido, de la concentración de bicarbonato detectada y la concentración de la presión parcial de CO2, que al tener integrada esta fórmula obtiene y les da a ustedes el valor de su pH. Entonces ahora ya saben realmente por qué es que el pH fisiológico es 7.4 y de dónde es que realmente nace este punto de corte para poder yo decir que el paciente tiene o no un equilibrio ácido-base o en su defecto una acidosis o una alcalosis, que son los trastornos del equilibrio ácido-base, que veremos más adelante. Entonces, coloquemos un ejemplo para dejar claro este punto. Aquí les coloco la fórmula. pH es igual a 6.1, que es la constante de disociación de un ácido, más el logaritmo del bicarbonato sobre 0.03, que es el coeficiente de solubilidad de un ácido, que es la PCO2 por la PCO2. Al reemplazar los valores en este gas arterial que me están reportando, fíjense, por ejemplo, aquí lo tenemos. ¿Cuánto es el bicarbonato? 19. Aquí tenemos 19. ¿Y cuánto es la PC2? 32.4. 32.4. Al reemplazarlos en la fórmula, vamos a tener entonces que el pH en este gas arterial, que aquí me están reportando como 7.40, realmente es 7.40 al resolver la ecuación. Entonces, este es un ejemplo para que ustedes puedan entender de dónde es que realmente nace o se saca este pH que están reportando por los gases arteriales. El que quiera aprenderse la fórmula lo puede hacer. De hecho, usualmente suele ser pregunta de residentes y todo esto pues para poder entender de dónde es que realmente nace este punto de pH y que es la fórmula de Henderson-Hasselbalch. Entonces, existen diferentes formas o métodos para poder interpretar una gasometría arterial. Muy bien, en este estudio o este artículo que fue publicado en el año 2014, que me gusta mucho, hacen un enfoque muy importante con respecto a los trastornos ácido-base dependiendo del modelo. Usualmente el modelo más utilizado en el mundo para poder estudiar los trastornos ácido-base corresponde al modelo eh, fisiológico de Henderson-Hasselbalch. Existen muchos modelos. Los tres más utilizados hoy en día son estos tres. El enfoque fisiológico de Henderson-Hasselbalch, el enfoque de exceso de base o de Sigurd-Andersen y el enfoque físico-químico de Peter Stewart. Vamos entonces a comenzar a abordar la interpretación de una gasometría arterial o de los trastornos ácido-base de acuerdo al enfoque fisiológico de Henderson-Hasselbalch, que es el más utilizado, es el que uno primero tiene que aprender a interpretar o entender para después posteriormente entender el modelo de Sigurd Andersen y Peter Stewart. Entonces, este es tal vez el más utilizado en el mundo. Los otros dos y tal vez el enfoque físico-químico lo utilizan más los intensivistas y anestesiólogos, pero ojo, los tres son muy importantes. Uno debería aprender a utilizar los tres modelos. Obviamente no en todos los pacientes. Si usted tiene un paciente en el cual un enfoque de pronto no le permite determinar el contexto clínico o buscarle la explicación, utilice otro y mire de pronto si con el otro enfoque usted obtiene una respuesta a lo que está buscando. Por ejemplo, un trastorno ácido base. Entonces, siempre es importante conocer los tres, pero por ahora, para efectos de este curso, vamos a comenzar con el que primero uno entiende, que es el modelo fisiológico o de Henderson-Hasselbalch. Bueno, entonces, antes de poder interpretar los gases arteriales es importante conocer ciertas cosas muy importantes. Y es que realmente antes de poder interpretar cualquier gas
arterial, usted vaya, mire, acérquese, ve a su paciente. Ve a paciente, luego mire el gas. Recordemos, tratamos pacientes, no tratamos gases arteriales. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay concordancia, hay discordancia entre la clínica del paciente y los gases arteriales. Los gases son tomados por humanos, pueden haber errores y muchas veces si yo tengo un trastorno que aparentemente es severo en una gasometría arterial en un paciente que está tranquilo, está estable o está asintomático, posiblemente no hay una relación estricta. Entonces, yo debo siempre mirar a mi paciente y mirar si existe una relación entre lo que yo estoy viendo por la gasometría arterial y lo que yo veo en el paciente. Por esa razón, primero evalúe su paciente, piense en que puede tener y luego interprete la gasometría arterial y si realmente se relaciona con lo que usted está pensando que el paciente puede estar presentando. Ese es el pilar más importante a la hora de poder interpretar una gasometría arterial. Es el paso número uno. Ve al paciente, luego analice su gasometría arterial. Muy bien. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces el paciente o la clínica del paciente y sus signos vitales nos arrojan datos muy importantes con respecto al trastorno ácido-base que puede estar presentando o trastorno de la oxigenación. En este contexto siempre es importante que nosotros miremos y evaluemos los signos vitales: frecuencia cardíaca, frecuencia de pulso, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, presión arterial. Recordemos que si un paciente está con datos de shock, ya sea cardiogénico, hipovolémico, obstructivo, etcétera, usualmente va a manejar presiones de perfusión tisular reducidas, menores a 65 milímetros de mercurio. Por esa razón es importante que ante la presencia o ante la sospecha de una acidosis metabólica o un trastorno en la perfusión tisular, miremos cómo está la micro y la macrocirculación. La micro la evaluamos también con la clínica del paciente, cómo está el llenado capilar, cómo está la perfusión periférica, cómo está la piel del paciente, cómo está el estado neurológico, etcétera. Y miremos también las variables también dinámicas: presión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, porque esto nos va a dar datos muy importantes, por ejemplo, en la sospecha de una sepsis o un shock séptico. En este contexto, un paciente con un shock séptico por la hipoperfusión tisular podría presentar datos de acidemia metabólicas secundarias, por ejemplo, a una hiperlactatemia. Entonces, datos clínicos como la temperatura, por ejemplo, la fiebre, puede hacernos sospechar de un foco infeccioso, sobre todo si ya tenemos clínica altamente sugestiva. Es importante siempre evaluar en todo paciente la parte neurológica, la alteración del estado de conciencia. Muchos pacientes que presentan acidosis respiratoria aguda o que presentan unas presiones parciales de CO2 incrementadas pueden presentar alteración del estado de conciencia. Recuerden que existe un efecto muy importante de la presión parcial de CO2 a nivel vascular cerebral. Entonces es importante siempre mirar esas variables. Sin embargo, los pacientes que ya tienen EPOC ya de larga data pueden presentar acidemias respiratorias crónicas y, a pesar de tener PC2 muy elevadas, usualmente no presentan síntomas. Ya ellos han desarrollado mecanismos de adaptación a su nivel de PC2 tan elevado. Es importante siempre evaluar también la parte y la mecánica ventilatoria y los síntomas respiratorios del paciente. En el caso de que, por ejemplo, requiera oxígeno suplementario, tenga tirajes intercostales, supraclaviculares, presente otro tipo de agregados pulmonares que me haga sospechar de, por ejemplo, una neumonía, una embolia pulmonar, un derrame pleural, cualquier causa que me conlleve al paciente a requerir oxígeno suplementario por una insuficiencia respiratoria aguda, por ejemplo. Es importante mirar las manos del paciente. Recuerden que tenemos datos como, por ejemplo, las acropaquias, dedos en palillo de tambor o hipocratismo digital, en el cual los pacientes con dichas alteraciones de hipoxia crónica sostenida puede dar datos clínicos que me sugieren que el paciente tiene, por ejemplo, un shunt intracardíaco y que como consecuencia puede presentar este tipo de alteración. Los pacientes con neumopatía crónica, pacientes con cardiopatía congénita, etcétera. Las mujeres, por ejemplo, o cualquier paciente en general que presente náuseas, vómitos persistentes incoercibles, diarreas de alto gasto, pueden presentar deshidratación importante, alcalosis metabólica u otro trastorno ácido base que me conlleva al paciente por dichas pérdidas hidroelectrolíticas. Entonces, todo esto va a ser importante a la hora de poder evaluar un paciente con un trastorno de este tipo. Entonces, esto ya por un lado tengo la clínica del paciente y ya con esto yo puedo sospechar
un probable trastorno no solamente hidroelectrolítico, sino un trastorno del equilibrio ácido-base. Así que entonces con esto integramos lo importante que es el examen físico del paciente antes de evaluar una gasometría arterial. Por supuesto, siempre tenemos que preguntar por comorbilidades, pacientes embarazadas, pacientes con diabetes mellitus que, pues, por supuesto, tengan riesgo de presentar crisis hiperglicémicas, por ejemplo, cetoacidosis diabética, pacientes con cardiopatías estructurales que lo predispongan a una falla cardíaca y, por supuesto, una falla cardíaca aguda, con subsecuentemente un shock cardiogénico que me altere, por supuesto, el lactato y, por ende, una acidosis metabólica secundaria a una acidosis láctica, pacientes con neumopatías crónicas, pacientes con EPOC, pacientes con asma maltratadas, pacientes con hepatopatías crónicas, nefropatías, sobre todo enfermedad renal crónica con terapia de reemplazo renal, pacientes que utilizan diuréticos, los diuréticos, sobre todo diuréticos de ASA, pueden producir alcalosis metabólica, pacientes que utilizan lactantes que los conllevan a diarreas de alto gasto, pacientes que utilizan metformina, recuerden que la metformina es un medicamento que puede producir una acidosis láctica, medicamentos anticonvulsivantes como el topiramato, etcétera. Todo esto va a ser importante a la hora de buscar la probable etiología de un trastorno que yo pueda encontrar en el paciente con dicha alteración clínica o con alguna alteración que me haga pensar en una patología pura en este paciente. Por supuesto, siempre es importante buscar datos en el aliento afrutado, intoxicación por alcohol isopropílico, disturbios visuales que, recuerden, es una característica importante de pacientes que presentan una intoxicación por metanol. Suelen presentar alteraciones visuales, que es el alcohol adulterado. Entonces, todo esto hace parte de la clínica del paciente. Digo lo mismo, tratamos pacientes, no tratamos gases arteriales. Siempre tiene que haber una correlación clínica gasimétrica. Y ese es un mensaje que les quiero dejar claro el día de hoy, que ven este primer video de este curso de gases arteriales. Entonces, es importante que tengan en cuenta los siguientes datos para poder entender que pueden existir errores en la toma, partiendo del hecho de que hasta el 16% de las muestras son mal tomadas, mal procesadas y por lo tanto tiene un bajo rendimiento. Recuerden que el exceso de heparina que se utiliza en la jeringa para tomar gases arteriales suele alterar el bicarbonato y la presión parcial de dióxido de carbono. Esto usualmente suele evitarse dejando solamente heparina en el espacio muerto y tomando como mínimo 3 ml de sangre. ¿Sí? Es importante que tengan esto en cuenta, que el exceso de heparina no se debe sobreexceder en la heparina a la hora de tomar la muestra, porque esto va a alterar estas variables y por lo tanto va a afectarme mi interpretación de un trastorno ácido-base. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Las burbujas de aire. Cuando se toma la muestra de gases arteriales, una vez que se toma la muestra, asegúrese de que no hayan burbujas de aire porque esto puede alterar la presión parcial de oxígeno. En este contexto, usualmente eso se ve en pacientes que no reciben oxígeno suplementario. Cuando usted solicita una muestra de gases arteriales en un paciente que no recibe oxígeno ni por cánula, ni mucho menos otro tipo de dispositivo que dé flujo de oxígeno, y usted encuentre una hiperoxemia, es decir, una PO2 mayor a 100, usted sospeche que en realidad lo que esté es que hayan burbujas de aire en la muestra. Debe usualmente repetirse la muestra, tratando de asegurarse de que a la hora de tomar o de extraer la sangre no existan burbujas de aire antes de tomar la muestra, porque esto me da una falsa hiperoxemia. Entonces esto va a ser importante. Y también apliquen pacientes que ya requieren, por ejemplo, oxígeno por cánula. Si el paciente recibe oxígeno por cánula y yo tomo una muestra que tiene burbujas de aire en gran cantidad, por supuesto nos va a mostrar una falsa hiperoxemia o una PO2 más alta de lo que debería estar. Y eso realmente me está afectando mi diagnóstico y la probable resolución de la hipoxemia que tenía ese paciente antes de tomar la muestra. Entonces, siempre es importante que tengan en cuenta esto y eso ya es un error del técnico, de la persona que toma la muestra de gases arteriales. Entonces, también es importante tener en cuenta el tiempo prolongado para su procesamiento. Toda muestra de gases arteriales tiene que procesarse de forma inmediata. ¿Sí? Recuerden que la presión parcial de CO2 aumenta de 3 a 10 milímetros de mercurio en las siguientes muestras, en las muestras no congeladas. Si yo tomo una muestra de gas arterial y yo la congelo, tengo hasta máximo 1 hora para poderla procesar. Si yo no la congelo, yo tengo que procesarla antes de los primeros 20 minutos, porque si no, me empieza a incrementarse la PCO2, aumenta el bicarbonato, entonces por lo tanto va a afectarme el reporte de los parámetros que esto me reporte y por lo tanto yo haré diagnósticos que no tengo por qué hacer.
porque son parámetros que no son reales en el paciente. Entonces la muestra tiene que tomarse y procesarse de forma inmediata. Usualmente esto se ve más que todo en pacientes en unidades de cuidados intensivos. En su ejercicio profesional, y tal vez muchos ya lo hayan visto, muchos pacientes que están internados en una UCI y se les toman las muestras, por ejemplo, en la madrugada, gases de control, resulta que el auxiliar, la jefe o la fisioterapeuta toma las muestras y hasta que no toma las muestras de 6, 8, 10, 12 pacientes, no las procesa. ¿Cuánto tiempo dura desde que toma la primera muestra hasta que termina? Pueden pasar 1 o 2 horas, quizás hasta más tiempo. Entonces esto me va a afectar de forma directa el resultado de los gases arteriales. La muestra tiene que procesarse de forma inmediata, idealmente antes de los primeros 10 a 20 minutos. Entonces este es un mensaje que quiero que tengan muy en cuenta. Es importante tener en cuenta los errores, y los errores son humanos, somos médicos y tenemos que interpretar una gasometría bien tomada. Es lo ideal para no cometer errores en el diagnóstico y el tratamiento de nuestros pacientes. Y algo muy importante es lo siguiente. Resulta que pueden aparecer estados de pseudohipoxemia y pseudoacidosis. La hiperleucocitosis, sobre todo con niveles mayores a 100.000, por lo general suelen presentar o suelen producir una falsa hipoxemia. Y esto es porque en las muestras que se toman, una vez se extrae la muestra, los glóbulos blancos que están en exceso consumen el oxígeno y por lo tanto puede evaluarse una falsa hipoxemia en la muestra de gases arteriales. Al igual que la pseudoacidosis, la leucocitosis mayor a 100.000, usualmente mayor a 150.000, suele por lo general, que usualmente se ve en pacientes con leucemia, linfocíticas crónicas, entre otras, suelen presentar una pseudoacidosis. Entonces, integremos siempre esto en el contexto adecuado. Ante una hiperleucocitosis, sí, con niveles sobre todo por encima de 100.000, en el cual encontremos una hipoxemia, miremos si el paciente realmente tiene una condición que explique esa hipoxemia, si está haciendo una neumonía, si presenta, por ejemplo, una condición real como una leucostasis pulmonar, que si puede presentar o si puede generar en el paciente síntomas respiratorios o incluso una insuficiencia respiratoria aguda. Es importante que esto lo tengamos en la cabeza a la hora de evaluar en un paciente con esta entidad clínica hematológica este estado que usualmente suele ser pseudohipoxemia, pero que no descarta que este estado sea bajo una condición real que produzca en el paciente una hipoxemia real y no una hipoxemia espúrea o pseudohipoxemia. Entonces, otro punto que tienen que tener muy en cuenta, sobre todo si trabajan en sitios o digamos, en instituciones de hematoncología, donde se suele por lo general observar estos trastornos de la oxigenación. Esta es una imagen que les quiero mostrar y que realmente se hizo en este estudio para comparar la relación existente que había entre pacientes que presentaban leucocitosis o hiperleucocitosis en pacientes con leucemia y cómo estaba la presión parcial de oxígeno y la relación que existía con la FiO2, lo que conocemos como la PAFI. Fíjense, por ejemplo, cómo estos pacientes que presentaban niveles de glóbulos blancos cercanos a 500.000, miren cómo tenían una PAFI realmente reducida. Entre otras cosas, la PAFI, obviamente eso lo hablaremos más adelante, pero es un índice de oxigenación que usamos para poder evaluar la hipoxemia. En este caso, mientras más baja sea la PAFI, peor o más grave es el paciente, más grave es la hipoxemia del paciente, perdón. Entonces, en este caso, pacientes que presentaban leucemia con niveles cercanos a 500.000 presentaban PAFIs usualmente menores a 100. Entonces, miren, casi cercanos a 50. PAFIs que estaban, por ejemplo, leucocitosis que estaban, por ejemplo, cercanos a los 400.000, 380 aproximadamente, tenían PAFIs un poquito más altas. Tenían PAFIs entre 200 a 150. Y miren, mientras más baja el nivel de leucocitos, más alta era la PAFI. Entonces, esto nos muestra la relación inversamente proporcional que existe en pacientes que presentan niveles elevados de leucocitos mayores a 100.000 por lo general, ¿sí? Y la relación que existe con la PAFI. Recuerden, esto es una falsa hipoxemia, no es una hipoxemia real. Es simplemente relacionar, póngale al paciente el saturómetro, verifique que el paciente no tenga en ese momento una hipoxemia, que no tenga una saturación menor a 88, menor a 90, y que realmente el paciente solamente con tener glóbulos blancos elevados puede dar una falsa hipoxemia y que esto se relaciona simplemente con la toma de la muestra en un paciente con este tipo de entidad hematológica, pero que se puede presentar. Entonces tengan esto muy en cuenta y a esos pacientes no le vayan a colocar oxígeno suplementario solo porque le encontraron
una PAFI reducida. No, evalúe el paciente, satúrelo, busque si tiene una causa que explique esto y si no, simplemente es una hipoxemia espuria o una pseudohipoxemia bajo el contexto de una hiperleucocitosis marcada y sostenida en pacientes con leucemia. Y finalmente con este video quiero terminar esto y quiero que tengan muy en cuenta. Una vez que yo ya evalúo todo esto, todos estos antecedentes, el contexto clínico del paciente y conozco esas variables o errores que puedo tener en la toma de una gasometría arterial, es importante ahora sí analizar la muestra. Y para poderla analizar yo debo tener en cuenta 5 parámetros iniciales. El pH, la PO2, la PCO2 y el bicarbonato y por supuesto la base de exceso. Y les coloco esta imagen porque aquí les quiero presentar los puntos de corte, los valores normales con los que trabajaremos en este curso. Son los valores normales establecidos en la mayor parte de artículos y referencias bibliográficas. Y resulta que esto va a depender, o estas variables dependerán también de la presión barométrica de la altura. Por ejemplo, en la costa, acá en Colombia, en la costa colombiana, si me escuchan en otros países o en otras partes del mundo, definan primero a qué altura se encuentran para poder, porque por supuesto tendrán ciertos puntos de corte que van a variar en sus zonas geográficas, pero por ejemplo acá en Colombia, en la costa colombiana, estos son los puntos de corte. Entonces veremos que el pH normal es de 7.35 a 7.45. En Bogotá no varía, es realmente igual. Bogotá es una zona en donde hay una altura mucho mayor y por lo tanto la presión barométrica también cambia y me altera ciertas variables. En Bogotá no cambia el pH, la PO2 en la costa es de 80 a 100, lo normal, mientras que en Bogotá es más bajita, lo normal es de 60 a 75 milímetros de mercurio. En la costa la presión parcial de CO2 es de 35 a 45 milímetros de mercurio, en Bogotá de 28 a 32 milímetros de mercurio. El bicarbonato normal acá en la costa es de 22 a 26 milimoles y en Bogotá de 18 a 22 milimoles. Y finalmente la base de exceso no varía, es la misma, de menos 2 a más 2. Estos son los puntos de corte que ustedes tienen que aprenderse de memoria para poder interpretar una correcta gasometría arterial. Y con estos puntos de corte nosotros trabajaremos los siguientes videos y módulos de interpretación o de lectura interpretada de gases arteriales. Y finalmente con esto quiero terminar. Espero que por supuesto pues les haya gustado y nos vemos en un próximo video, en la parte 2 de este curso de gases arteriales. Muchas gracias. Antes de terminar, quiero pues agradecerles si se quedaron hasta el final del video. Suscríbanse por favor a este canal si les gustó para que les avise YouTube más adelante los siguientes videos que seguiré subiendo y la siguiente parte de este curso de gases arteriales. Denle like si les gustó, compártanlo con las personas que tal vez les pudiera servir, estudiantes de medicina, médicos internos, rurales, médicos generales, etcétera. Es un video que está dirigido para cualquier personal de la salud que atienda pacientes hospitalizados o, por supuesto, para su crecimiento profesional. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente video.